este elogio de mensaje para ellos. Señor, que quisiéramos ser elogiados igual que ellos un día y que nos digas, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que quisiéramos escuchar. Estamos en esta carrera, Señor, y queremos terminar bien esta carrera que un día iniciamos contigo. En el nombre de Jesús te he orado y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, hasta ahora hemos estudiado 5 iglesias. Éfeso, ¿sí? Que fue la iglesia que dejó su primer amor. Esmirna, que fue la iglesia que sufrió por el Señor. La iglesia de Pérgamo, que fue la iglesia mundana o que se mezcló con el mundo. La iglesia de Tiatira representa la iglesia tolerante con el pecado. Y la Sardis es la iglesia muerta o la iglesia casi muerta. ¿Se acuerdan? Se confiaron tanto que descuidaron vigilar su ciudad y esto hizo que fueran conquistados, sabiendo que era difícil conquistar la ciudad de Sardis. Cristianos que se confiaron tanto en el nombre de ser cristianos y se relajaron en su relación con Dios, no leyeron la palabra, no tenían una comunión activa con el Señor y hoy día están alejados de Él, ¿sí? Ese representa el cristiano Sardis. Hoy vamos a ver el cristiano Filadelfia, ¿sí? Recuerden que el mensaje lo vemos bajo 3 perspectivas. 1, la iglesia de Filadelfia existió, ¿sí? Es una iglesia que existió en la ciudad de Filadelfia, ubicada en el Asia Menor, hoy Turquía. Número 2, la segunda perspectiva con la cual vemos el mensaje es un periodo en la historia de la iglesia. ¿Cuál es el periodo de la historia de la iglesia que representa la iglesia de Filadelfia? Recuerden que desde el inicio de la iglesia es como si colocáramos una línea de tiempo y la iglesia se ha comportado de alguna manera, de acuerdo al mensaje como el Señor lo envió. Filadelfia representa los años 1800 a 1925, 1950, donde surgió un gran avivamiento, ¿sí? Un avivamiento moderno, donde se conocieron hombres como Charles Spurgeon, ¿sí? Un hombre que se le conocía como el príncipe de los predicadores, donde había avivamiento. Hoy día se le llama avivamiento a lo que no es avivamiento. Hoy día se le llama avivamiento a muchos cristianos reunidos en un estadio, ¿sí? Multitudes, y uno se queda aterrado, ¿cómo pueden llenar un estadio los cristianos? Pero resulta que la ciudad continúa con la misma o peor decadencia. Más tabernas se abren, más juegos de billar son abiertos, más prostíbulos se reinauguran. Eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando la gente tiene hambre y sed de escuchar la palabra y se rinden a escuchar el mensaje del Señor, como escuchaban en la época de Charles Spurgeon. Dice que en la Catedral de Londres no cabía la gente, ¿sí? Era un deseo, un hambre de escuchar, pero ¿qué era lo otro que estaba pasando? Ese mensaje estaba transformando vidas, esas vidas transformaban hogares, esos hogares transformaban familias enteras, comunidades enteras. Entonces lo que debería ocurrir para que llamemos avivamiento es cuando el mensaje es escuchado y empieza a impactar a los que están a nuestro alrededor. Eso es avivamiento. Pero no puede ser que entre más iglesias cristianas hay, más lugares de perdición se inauguran. Me pone feliz cuando yo veo aquí en Jamundí que cierran una taberna y colocan en lugar de eso, ahí vi que cerraron una licorera y colocaron una heladería. Y gloria al Señor, ¿sí? Y uno podría decir, eso realmente es avivamiento, cuando esos lugares se cierran, ¿sí? Porque no hay clientes, porque el evangelio está impactando y ya saben que los hombres que iban a esos lugares no van a volver. Y si no hay clientes, si no hay demanda de esos lugares, pues entonces esa gente tiene que buscar otro negocio que iniciar. Y ese es avivamiento. Pero tristemente la gente conoce avivamiento, es a una zapatería, levantar las manos, gritería y mucho ruido. ¡Wow! ¡Qué avivamiento! Pero el diablo, eso no pasa nada allí realmente. Pero cuando son impactadas las vidas por el evangelio, eso sí que es un verdadero avivamiento. Y la tercera perspectiva con la cual vemos el mensaje, el creyente tipo Filadelfia son los cristianos sinceros, fieles y perseverantes, aquellos que escuchan, leen y guardan el mensaje del Señor. Ese es el que representa a un cristiano Filadelfia. Ahora,
No significa que este cristiano Filadelfia es un cristiano perfecto. No significa esto. De hecho, en una ocasión unos jóvenes le preguntaron a un pastor si sabía de una iglesia sin ningún problema. Él le respondió que si lo supiera no se los diría porque irían allí y la echarían a perder. ¿Sí? Y ¿saben algo? Hay mucha gente buscando iglesias sin problema, pero lo paradójico del asunto es que la gente que anda buscando una iglesia donde no hay problema son los problemáticos, son los que van a poner problema, ¿sí? Y no son parte de la solución sino del problema. Y me encantó la respuesta de este pastor: si existiera una iglesia sin ningún problema no le diría, porque ustedes la echarían a perder, por una sencilla razón, ¿sí? Las iglesias luchan porque están constituidas por personas imperfectas y pecadoras, ¿sí? Cada uno de nosotros aquí, los que estamos aquí sentados hoy, piense, pero todos nosotros tenemos un ex, ¿sí? En nuestro nombre, ¿no? No es que tengamos un ex afuera, no, tenemos un ex en nuestro nombre. Aquí hay ex drogadictos, ex marihuanos, ex infieles, ex mentirosos, ex vanidosos, ex. ¿Cuál es su ex? Lo que usted era, ¿sí? Ahora, si usted no puede colocar ahí, usted era ex algo, entonces puede ser que usted nunca ha nacido de nuevo y usted continúa haciéndolo, ¿sí? Y es mentiroso además, dice el Señor en su palabra. Entonces la iglesia no es un lugar para personas que no tienen debilidades, como algunos piensan. Es una confraternidad en donde estamos conscientes de nuestras debilidades y deseamos que las fuerzas y la gracia de Dios llenen nuestra vida, llene a cada uno de nosotros la gracia del Señor. Entonces, es un tipo de hospital para los que saben que están enfermos y necesitados. Yo creo que si estamos aquí, reconocemos que es porque estamos enfermos, ¿sí o no? Que necesitamos una sanidad, necesitamos esa bendición del Señor. Debemos anhelar ser creyentes Filadelfia, absolutamente, ¿sí? Creyentes fieles, que confían en el Señor y no confían en sus fuerzas, es lo que el Señor va a mostrarnos. Es mi deseo como pastor que cada uno de nosotros podamos ser creyentes Filadelfia, ¿sí? Creyentes fieles, realmente. ¿Y saben algo? Como pastor, eso fue lo que de alguna manera recibí. No es coincidencia que veamos este mensaje hoy cuando estamos a punto de mudarnos de un lugar a otro y estamos en el lugar donde vamos a ir, se están haciendo unas adecuaciones para irnos a ese lugar. Pero el Señor, cuando me llamó a este lugar, me llamó a servir acá en Jamundí, en mi devocional me regaló una palabra, ¿sí? Que tiene un privilegio, pero que hay un compromiso como pastor que debo de asumir. Pero también quiero dar este legado a ustedes, y está en Primer Libro de Reyes capítulo 6. De aquí, si alguno de ustedes quiere la respuesta de por qué Capilla se llama Capilla Fidelidad, de aquí está el nombre. El Señor me regaló este nombre basado en este texto, Capilla Fidelidad. Primer Libro de Reyes capítulo 6, 11 al 14. Dice: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo. ¿Recuerdan quién era Salomón? Salomón fue el hijo de David. David quiso construir casa a Dios, pero Dios no le permitió. Pero le permitió ese privilegio ¿a quién? A su hijo Salomón. Pero se lo permitió con estas cláusulas. Le dijo: con relación a esta casa que tú edificas. Este pasaje me lo regaló el Señor justo el día que recibimos las llaves para iniciar la obra allí en la casa donde algunos de ustedes saben iniciamos. En esa casita el Señor me regaló este pasaje porque teníamos que llegar a adecuarla, no tenía techo en el patio, o sea, una cantidad de ecuaciones, y el Señor me dijo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Sí, guardando las distancias, ¿no? Es como uno puede aplicar la palabra de Dios. Yo sentí que el Señor me estaba hablando, era mi devocional personal por toda la Biblia, y llegué al Primer Libro de Reyes capítulo 6. Estábamos edificando un lugar,
ahorita estamos edificando otro y el Señor vuelve y es algo que nos recuerda. Si hemos sido fiel, continuemos siendo fieles al Señor. Y nos dice hoy, con relación a esa nueva casa que están edificando, si caminan como el Señor quiere que caminemos, caminamos bajo sus estatutos, le honramos a Él, o sea, ese es nuestro corazón, no que seamos perfectos, pero que nuestro deseo, nuestro corazón es serle fieles a Él. Él promete estar ahí, y ¿saben? Si Él está en la iglesia, ¿qué problema de qué nos vamos a preocupar? Y ¿saben? Se han levantado problemas. Algunos vecinos ya preguntaron que para qué es y ya están recogiendo firmas para mover, y parece que es un barrio tan fuerte que ha podido mover ha hecho cerrar iglesias en ese lugar. Entonces nos enfrentamos ante un hombre grande, fuerte, espiritualmente hablando, pero confío en el Señor de que podemos delante de Él dar un buen testimonio, delante de Él poder ser fieles al Señor, y vamos a ver la mano del Señor. Y es el ánimo que quiero que tengamos, seamos creyentes fieles, como los de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia se conoce como la iglesia, el nombre es amor fraternal. Eso es lo que significa Filadelfia, que es fidelidad a Dios y a su palabra, ¿sí? Una dependencia total a Dios. Junto con Esmirna, la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia, recuerden, son las únicas que no reflejan los problemas morales de la ciudad. El resto de iglesias reflejaron problemas morales de la ciudad. Si la ciudad estaba sumida en el exceso de fiestas con borrachos y todo eso, algunos cristianos de la iglesia estaban adoptando esa cultura, o sea, han sido de alguna manera reflejando el problema que la ciudad tenía. Vamos a ver el verso 7, volvamos a Apocalipsis 3 y empecemos con la estructura del mensaje. Recuerden que los mensajes que el Señor mandó a las iglesias tienen una estructura muy parecida, tienen unas variantes muy pequeñitas. ¿La recuerdan ustedes? La estructura del mensaje Él le da una dedicatoria, ¿sí? Él se identifica con la iglesia. ¿Cómo se identifica Jesús con la iglesia? El que tiene la espada de 2 filos, el que tiene pies de bronce bruñido, todo esto, ¿sí? Luego viene un reconocimiento, que la única iglesia que no tiene reconocimiento es la iglesia de la Odisea, la próxima. Pero también viene una reprensión. 2 iglesias no tuvieron reprensión. Y ojo, porque aquí nos habla de una estadística. Las únicas iglesias que no tienen reprensión es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, la que estamos estudiando hoy. Ojo con esto. Si 7 iglesias son el 100% y solo 2 de ellas no tienen algo en lo cual el Señor les diga que tienen que arrepentirse, si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece una reprensión. Nos está hablando que más o menos el 30% estaban del 100% de los cristianos a los cuales se les mandó el mensaje, estaban bien con su relación con Dios. ¿El resto cómo estaban? Muy mal. Cuando vamos a las vírgenes que encienden sus velas, y de la salvación de 5, de las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes y tuvieron aceite para sus velas y 5 no, nos está hablando de un 50-50, ¿sí? Pero saben, la Biblia no nos muestra en todo su contexto que la salvación sea mayor a ese porcentaje. ¿Qué nos habla esto? Del 100%, solo el 50% se iban a salvar. Aquí estamos diciendo del 70%, si no se arrepentían de su pecado, era algo que el Señor estaba de alguna manera, dice que borraré tu nombre del libro de la vida, o sea, está hablando de cosas muy fuertes, ¿sí? Y miren, tremendo cómo el Señor nos muestra que debemos de cuidar nuestra relación con Él, que debemos de ser fieles a Él y a su palabra. Vuelvo y repito, no significa que no cometamos un error, no significa que no pequemos después de haber aceptado a Cristo y que queremos caminar con Él, no, caemos, pero abogado tenemos y se llama Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el que encubre sus pecados, dice la palabra, no prosperará. Pero el que se arrepiente, el que los confiese y se aleja de ellos, dice, alcanzará la misericordia. Es lo que el Señor quiere que hagamos como creyentes.
¿Cuál es la característica de esta iglesia? La dedicatoria dentro de la estructura en el verso 7 describe el ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Sí? Entonces nos dice, escribe el ángel al pastor que está en Filadelfia. Él es quien es el encargado de recibir el mensaje y transmitirlo a su iglesia. ¿Sí? La mayoría de iglesias, la de Filadelfia se cree, al igual que otras, se cree probablemente fueron fundadas por el apóstol Pablo durante su ministerio en Éfeso. Hechos 19:10 nos dice lo siguiente: así como por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Algunos piensan que todas las iglesias que el apóstol a las cuales manda este mensaje fueron dadas por el apóstol en sus viajes misioneros en ese pasaje también. Como les decía, Filadelfia significa amor fraternal o amor hermano. Filadelfia, la característica de la ciudad de todas las ciudades del Asia Menor, fue la ciudad más nueva o fue fundada, la ciudad más joven. Y fue fundada por un rey llamado el rey Atalo II o el rey Eumenes o su hermano, se cree que alguno de los dos, pero que Atalo II era conocido como Filadelfo, que significa amado hermano, por eso llevó el nombre de la ciudad. ¿Sí? La ciudad la atravesaba un río, era la despensa agrícola también. Y Filadelfia es muy importante cuando vemos el contexto de la ciudad porque se va a asemejar con el mensaje. Filadelfia también era conocida por sus hermosos edificios, ¿sí? Y era llamada una pequeña Atenas o Atenitas, ¿sí? Pero Filadelfia también era la puerta de un continente a otro. Noten que el Señor dice, y te he dado puerta abierta, ¿sí? Una puerta grande. Filadelfia dirigía a uno de los caminos más grandes en el mundo, el camino que conducía de Europa al este. O sea que tiene que ver el mensaje, cuando conocemos un poco las características de la ciudad, podemos entender, y los cristianos de allí de Filadelfia podían entender por qué el Señor les ha dicho que tienen una puerta grande, por qué les dice todo lo que les está diciendo, porque ellos sí conocían la situación de la ciudad, por eso necesitamos conocerla. Bueno. ¿Qué pasaba? Que la iglesia, la ciudad era muy bonita y era conocida como la ciudad de Atenitas, ¿sí? También había un templo para todos los dioses y aquí era lo tremendo, que aunque la iglesia funcionaba en un lugar donde había idolatría, donde habían situaciones de paganismo y de inmoralidad sexual, la iglesia, esta iglesia, ni la de Esmirna, se parecían a la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, las otras iglesias sí terminaron pareciéndose a la ciudad y eso era lo tremendo, ¿no? La iglesia no fue permeada ni por la idolatría, ni por el paganismo, ni por nada de esto. Y aquí encontramos una aplicación bien interesante. Los barcos o las barcas fueron creadas para estar en el agua, pero hay problema cuando el agua empieza a entrar al barco. La barca fue creada para estar dentro del agua, para estar en el agua, pero ya empieza a haber problema cuando el agua empieza a meterse a la barca, ¿sí o no? Hay serios problemas. ¿Qué pasa? Como creyentes Dios nos ha puesto en este mundo y este mundo tiene tentaciones, tiene una cantidad de cosas tremendas, pero el problema de nosotros como creyentes es cuando como creyentes estamos puestos para ser sal y luz, pero no para ser permeados por el mundo, ni ser transformados por el carácter del mundo. ¿Cómo es el mundo? El mundo es incrédulo, el mundo cuestiona a Dios, el mundo es rebelde con Dios y ellos no nos pueden moldear a nosotros, ni la iglesia se puede parecer al mundo, sino que nosotros tenemos que impactar realmente a la sociedad. Y esta iglesia lo estaba haciendo bien. Estaban trabajando al igual que las otras iglesias, en contextos fuertes de inmoralidad sexual, situaciones difíciles, pero no se parecía a la ciudad. En cambio las otras, la reprensión que tuvieron era que se parecían mucho a la ciudad en la cual estaban funcionando. ¿Sí se dan cuenta lo diferente? Entonces el Señor dijo, no te ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Ese es el deseo del Señor para nosotros, que nos guarde del mal, porque estamos rodeados del mal continuamente. ¿Vale?
Entonces, el nombre de la actual ciudad se llamó luego Neo-Cesarea y luego Flavia, pero hoy día se conoce como Alá Seir o la ciudad de Alá. ¿Se imaginan? Hoy día hay cristianos ahí fieles, ministrando, y están en un contexto musulmán. Se llama Ciudad de Alá debido a que fue conquistada por musulmanes. O sea, la ciudad como tal es de corriente musulmana, ¿sí? No leen la Biblia sino el Corán. Y recuerden que lo que dice en la Sura y todo esto del Corán dice, los infieles deben de morir. ¿Cuán difícil debe ser para un cristiano hoy día que ministra allí en esa ciudad? La ciudad se llama Alá Seir, ciudad de musulmanes. Y ustedes saben, hay extremos radicales y gente que se inmola por Alá y toda esta cosa, pero hay creyentes ministrando hoy día en medio de una ciudad tan compleja. Pues en esos días habían creyentes ministrando en una ciudad tan compleja con paganismo, con todo eso, pero que estaba siendo fiel. Pero aunque el Señor ve en ellos algo que vamos a ver ahorita, seguían siendo fieles. Estaban pocos de fuerza, pero eran fieles al Señor. ¿Cómo se revela Jesús a la iglesia? Verso 7, la parte B. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí hay algo muy especial que quiero que entendamos un poco. En las otras iglesias a las cuales el Señor se ha identificado con ellos, si ustedes notan y han leído Apocalipsis, recuerdan ustedes que Juan recibe esta revelación, pero cuando él dice que Jesús le puso su mano y él voltea a ver a Jesús, empieza a describir el carácter de Jesús. Sus ojos como llama de fuego, de su boca salía como una espada aguda de 2 filos, sus pies bronce bruñido, sus vestiduras blancas. Jesús se ha identificado con cada una de las otras iglesias con esa descripción del carácter, justicia, santidad. Se ha descrito, de alguna manera se ha identificado en las otras iglesias, en los otros mensajes. Pero en este mensaje Jesús ha tomado algo muy diferente de la forma en que ya se había identificado a los demás. No sé si me hago entender. Cuando Jesús se presenta a Juan, Juan lo describe. Y todas esas descripciones, o la mayor parte de ellas, él vuelve y las repite aquí cuando se identifica con las iglesias, pero muchas de ellas tienen que ver con el juicio de Dios. Pero en esta descripción que vamos a ver, es una descripción que va a traer ánimo a una iglesia que siente que tiene pocas fuerzas y que el Señor sabe que en sus fuerzas quizá no es la más grande, la más poderosa, pero que el Señor ha visto ello y quiere animarlos. ¿Y cómo les anima? Miren cómo se identifica. El santo, el verdadero. La palabra santo en el Antiguo Testamento hacía referencia al carácter de Dios. Isaías 6:3 nos dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea, Jesús se está refiriendo como el santo, y noten el artículo, es él. No está diciendo un santo, sino el único santo. Se está identificando como Dios. Pero también miren cómo se identifica, el verdadero. La verdad junto con la santidad es una combinación para describir a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús se describe como el santo y el verdadero? Cuando ustedes van a recibir un mensaje de alguien o una exhortación de alguien, pero resulta que esa persona no es tan confiable o esa persona no tiene la autoridad moral para decirte lo que te está diciendo, como que ese mensaje no llega, ¿sí o no? Como que es lo que pasa cuando el padre está fumando y tiene el dedo en el cigarrillo y le dice, mijo, no fume, mijo, ¿sí? De alguna manera lo que le está diciendo al hijo es, haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago, ¿sí? Escuche lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque no te estoy dando un ejemplo. Y hay personas así y el mensaje como que es difícil, pero cuando uno dice, esa persona, el santo, el que trae el mensaje es el santo, ¿sí? El que no tiene mancha ninguna, viene a darnos ese mensaje, bueno, queremos estar atentos a lo que él quiere decirnos. Y además el verdadero significa verdadero y no fingido, es lo que significa en el griego. Es la palabra usada aquí con la idea de real o genuino.
O sea, el que les está hablando es el único santo y es el verdadero, el real. En medio de tanta, imagínense, de tanta idolatría, en medio de tantas deidades romanas, griegas, él se está describiendo como el único que es digno de ser adorado. Y eso es muy lindo, porque en medio de tantas religiones, en medio de tantas proclamaciones de fe, hoy el Señor nos dice que Él es el único santo y Él es el único verdadero. Juan 14:6 dice Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Es muy importante cómo Él se identifica, pero si ustedes se dan cuenta en la identificación, no hay juicio. Como en las otras se ha identificado el que tiene, el que de su boca sale una espada aguda de dos filos. Está hablando, un día con esa espada va a matar a todos aquellos que no quisieron rendirse delante de él. ¿Sí? Entonces nos está hablando de que su identificación aún es un ánimo para ellos, porque es una iglesia que no encuentra ninguna reproche. También se describe como el que tiene la llave de David, significando el oficio mesiánico. ¿Recuerdan qué significaba la iglesia? La ciudad era la puerta para ir de Europa al este. O sea que el Señor se está identificando como una puerta y también como el que tiene las llaves de David. O sea que el que tiene esa llave que puede abrir puertas y el que abre puertas que nadie puede cerrar y el que cierra puertas que nadie más puede abrir, dice Isaías 22:22. Entonces, lo que nos está diciendo, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Esto se subraya la omnipotencia de Jesús. Está diciendo, tengo una puerta abierta, es la puerta de la salvación, pero también es una puerta de evangelismo, porque había algo en la ciudad que nos permite ver también esto dentro de la característica. Vamos al reconocimiento. Versos 8 al 10. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Qué espectacular! Imagínense que aún la poca fuerza que tenía ahí, primero lo que el Señor les dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? Y eso nos habla mucho del estado espiritual de esta iglesia. Era una iglesia con gente madura dentro de ella, una gente que estaba creciendo. ¿Sí? El Señor conoce sus obras. Debió haber sido de mucho gozo, de mucho aliento para ellos ver que el Señor no tenía una reprensión, ¿no? Debería de ser mucho gozo que un día que nos paremos delante del Señor y que nos pueda invitar a su reino y decirnos, buen siervo fiel. ¿Sí? En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero viene el otro mensaje para otra clase de personas. Siervo malo, negligente, y dice que para él no hay lugar allí. Y lo envía a un lugar donde hay el crujir de dientes, el llorar y el crujir de dientes, o sea, un lugar de tormento. ¿En cuál de los dos lugares vamos a estar? Eso depende mi decisión hoy, si he tomado la decisión por Cristo, de amar a Cristo, de invitar a Cristo en mi corazón. Y Él conoce sus obras, conoce que vivían en una ciudad compleja, conocen que ministraban en una ciudad compleja, pero que estaban siendo fieles. ¿Sí? El Señor reconocía todo esto. Aunque esta iglesia no tenía pecado que reprochar, sí tenía una gran necesidad. Dice, aunque tiene pocas fuerzas, le faltaban fuerzas, pero termina siendo un elogio. La palabra poca es un adjetivo que significa micro. O sea, tenía microfuerzas. No eran muchas fuerzas, pero saben, a pesar de sus pocas fuerzas, estaban siendo fieles a Dios. Y no tomaron las pocas fuerzas que tenían para ser infieles a Dios o para no servir al Señor. Y como aplicación a veces nos puede pasar a nosotros, que a veces nos fijamos más en lo que nos falta para servir a Dios que en lo poco que tenemos para servirle a Él. A veces decimos, cuando tenga carro voy a la iglesia. No tengo carro, pero quizá tengo una bicicleta. O mejor aún, no tengo carro ni tengo bicicleta, pero tengo 2 piernas con las cuales Dios me ha permitido tener para ir.
para congregarme. Pero hay gente que se enfoca más en lo que no tiene, en lo que le falta. Algunos dicen, tengo pocas habilidades, tengo poca fuerza a mi edad. Y todo esto se convierte en excusas. Su necesidad se convierte en una excusa para servir al Señor. Esta iglesia fue tan fiel que su necesidad, ¿cuál era su necesidad? Fuerzas. No fue una excusa para servir al Señor. Tenían poca fuerza y el Señor lo sabía, pero aún así con su poca fuerza sirvieron al Señor. Es bien especial. Y saben, el Señor conoce muy bien nuestras limitaciones, pero quiere que nos regocijemos en su poder. De hecho, Dios nos llama a los hombres por sus talentos o habilidades o por sus capacidades, pero la Biblia sí nos enseña que Él llama a las personas y se encarga de capacitarlo para luego enviarlo, ¿sí? Muy importante. Para servir al Señor no se trata de mucha fuerza, sino de mucha confianza. Un ejemplo de eso, ¿saben quién es? Sansón. Sansón tenía mucha fuerza, pero poca confianza en Dios. Y necesitamos es más confianza que fuerza, porque una poca fuerza utilizada en fidelidad tiene más significado que mucha fuerza relumbrante y utilizada de una manera irregular. ¿Sí? Es más importante para el Señor tener más confianza en Él que la misma fuerza, porque de Él viene nuestra fortaleza. ¿Sí? Y no saquemos excusas, porque el Señor usa lo poco que podemos tener. Otro ejemplo que encontramos, aquel hombre que le presentó al Señor 5 panes y 2 peces. ¿A cuántos pudo bendecir con eso poco que él tenía? Pero el Señor lo multiplicó. Entonces no importa lo poco que tengamos o que nos creamos poco, lo importante es que lo pongamos al servicio del Señor. Mayor confianza. Señor, tú sabes que no soy el más letrado. Señor, tú sabes que no soy el más la persona más influyente. Tú sabes que no soy la persona más especial para hablar en púlpito. Tú sabes, Señor, que yo quizá no tengo esta habilidad o esta otra, Señor, pero aquí estoy. Una de las cosas que siempre les recuerdo a ustedes es, Dios me escogió a mí. Hoy me sorprende porque me escogió a mí. Yo me siento un tartamudo y soy un tartamudo. Hay muchas cosas que a veces quiero decir y me cuesta trabajo decirlas, pero Dios quiso usarme porque ha visto mi disposición. Quizá hay gente con doctorado, con mayor habilidad, con mayor elocuencia, pero no quieren ser usados por el Señor. No le han dicho, Señor, heme aquí. Y el Señor le está diciendo, mira, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces no importa si tienes poco o te sientes poco, lo importante es cuánta confianza tienes en el Señor. Les compartí a ustedes que una de las cosas que tuvimos ayer, la reunión de obreros carcelarios, ¿sí? Y Gabriel nos tuvo una sorpresa súper linda, ¿no? Y era que había un joven ahí que había estado en la cárcel y era el fruto de un hombre después de pasar 4 años en la cárcel, hace 4 meses había salido. Pero cuando todos llegamos ahí, imagínense esto es lo que ha pasado. Cuando todos llegamos ahí, los saludamos porque como obreros carcelarios vamos a diferentes lugares y a diferentes días, entonces no nos conocemos todos realmente. El que los conoce todos es Gabriel como líder de ese ministerio, quien ha desarrollado ese ministerio durante muchos años. Entonces cada uno llegamos, lo conocimos ahí al joven y mucho gusto. Yo pensé que también, ya por poquito le preguntaba a qué cárcel iba, que sí, en qué parte ministraba. Pero lo más interesante de eso fue que Gabriel llega y nos dice, bueno, vamos a presentarnos todos. Y él estaba prácticamente de penúltimo, ¿sí? Era el penúltimo. Y empezaron todos a contar su testimonio de cómo, de lo lindo que es ir a la cárcel, las experiencias que se ven allá, el gozo que se siente, cómo empieza uno a ir 1 hora, pero quiere estar 3 horas más y 4 horas. Bueno, tremendo. Pero fue tan lindo que cada uno habló cosas maravillosas de la experiencia de ir a ese lugar, que cuando llegó la oportunidad de él, dijo, no, yo soy Julio y estuve preso durante 4 años y todo. Yo dije, menos mal que nadie dijo, no, esa gente es terrible, ir con esa gente, yo no.
Imagínense. Pero fue especial porque cuando llegamos donde él pudo ver que, y lógicamente lo experimentó así cuando ha recibido el mensaje dentro de la cárcel. Y ver el fruto ahí con él era algo especial. Pero entonces no importa si tenemos poca fuerza, lo importante es que podamos tener mucha confianza, que lo que tenemos el Señor lo puede usar, ¿sí? Y es lo más especial. Las características de esta iglesia, 2 características de Filadelfia, ¿cuáles son? Confianza en Dios y fidelidad a Jesús. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Saben? El éxito en la obra del cristiano no debe ser medido por otro estándar de logro. No es el elevarse en una posición eclesiástica. No es el número de nuevos edificios que han sido construidos a través del ministerio de un hombre. No son las multitudes que se amontonan para escuchar una voz humana. Todas esas son frecuentemente utilizadas como vara de medir para el éxito, pero son medidas terrenales y no celestiales. Si ustedes se dan cuenta, esta iglesia era exitosa por 2 cosas, no por lo grande que eran, no por los edificios que tenían, no por la cantidad de gente que estaba ahí, sino porque tenían mucha confianza y tenían fidelidad a Jesús. Mucha confianza. ¿Cómo está tu confianza con el Señor? ¿Qué dijo el Señor para esta iglesia? Miren, verso 8, la parte B. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hay varias puertas en la Biblia. Jesús se mostró como una puerta. El que por mí entrare será salvo, dijo Jesús en Juan 19. Podemos ver la puerta de salvación. Pero muchos creen que la puerta, además de ser la puerta de salvación, lo que el Señor les estaba dando a ellos, ¿saben qué era? Una puerta para evangelizar. Y ¿se acuerdan que les he dicho que todo el contexto histórico tiene que ver con el mensaje a la iglesia? Pues resulta que el contexto histórico tiene mucho que ver, porque Filadelfia tenía un gran llamado a evangelizar. La ciudad tenía la misión, cuando fue fundada, la misión de la ciudad era esparcir la cultura griega y su lenguaje hacia toda la región. Es lo que se conoce como helenizar. Los griegos helenizaban. ¿Helenizar qué significaba? Era llevar esa cultura griega y ellos estaban puestos ahí estratégicamente para helenizar a toda la gente, con la cultura griega, con el idioma, con todo. ¿Qué es lo que está diciéndole el Señor? Está cogiendo la situación de la ciudad y les dijo, ustedes, la ciudad fue puesta porque es una puerta, la ciudad está estratégicamente ubicada porque es una puerta para ir de Europa al este. Pues saben, yo les he abierto una puerta para que no lleven la cultura helenista, pero para que sí, de alguna manera, puedan esparcir la cultura de su reino a toda la región. ¿Se dan cuenta cómo la situación de la ciudad el Señor la usó para dar un mensaje de ánimo a la iglesia? Mientras que a las otras iglesias cogió la situación de la ciudad y a través de la situación de la ciudad los exhortó. ¿Se acuerdan a los que tenían la doctrina de Balaam? A los que tenían la mujer que decía que era profetisa Jezabel, que la iglesia permitió que entrara eso a la iglesia. La ciudad lo había abrazado, pero la iglesia también lo hizo. En este caso, como es una iglesia fiel que se ha guardado en fidelidad y tiene grande confianza en el Señor, Él les dice, miren, la ciudad tiene una característica, fue fundada con esta misión, pero vamos a usar esa misión, pero no para llevar la cultura helenista, sino para llevar ¿qué? Mi cultura, la cultura de mi reino. ¿Y saben qué significa esto y qué aplicación podemos usar de aquí? Cuán importante es que nosotros usemos los puentes que el mundo construye para llevar el evangelio. Pablo fue un experto en usar los puentes que Roma construyó carreteras y puentes y Pablo los usó para sus viajes misioneros. ¿Cuáles son los puentes que hoy podemos usar para llevar la cultura del reino de Dios al mundo? Uno de ellos es el internet. No podemos satanizar el internet. Cosas terribles se encuentran en el internet, cosas que tú no estás buscando. A veces después de orar,
entro para hacer el estudio que tengo que preparar para ustedes como iglesia, ¿sí? Y estoy ahí estudiando la misma palabra de Dios y me salen unos avisos que si quiero chatear ahí con una vieja y yo con el mouse así y eso se me empieza a mover por todo lado. Y yo, ay Dios mío, donde le dé clic donde no sea. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Pero entonces podríamos satanizar internet y decir, no tengo internet en mi casa. Pero ¿qué tal si usamos ese puente? Como les compartí ahorita al iniciar, mi esposa está usando ese puente todos los miércoles. Y ahí hemos conocido personas. Les decía, el jueves nos visitó alguien que vino de El Salvador. Siendo colombiano, caleño, no conoció de Cristo aquí, sino que vino a conocer de Cristo bien lejos. Amiga ahí de Carlitos, por ahí se metió después de conocer a Cristo, se metió a nuestra página, empezó a ver fotos, y dijo, yo trabajé con Carlos, Carlos viene acá, y imagínense, y empezó una relación ahí, hoy día está creciendo en el Señor. Sigue yendo a la iglesia católica, pero dice que cada vez que va a la iglesia católica se queda dormida. ¿Sí? Algunos cada vez que vienen a la iglesia se quedan dormidos. ¿Sí? Triste. Pero ella dice, he visto el mensaje del Señor, un mensaje puro, limpio, que es fiel a la palabra. ¿Pero qué estamos usando? Un puente. Ahorita está el WhatsApp. Mi hermano ha contactado a una cantidad de hombres, Paola, con el Ministerio de Mujeres, y se involucran ahí. Están recibiendo, ¿quiénes reciben aquí devocionales? Bueno, todos los días reciben un devocional. Y ese devocional yo lo duplico a otros contactos que yo tengo. Y estoy mandando esas píldoras del Señor, estoy usando ese medio. Porque no hay problema en usarlo. El problema es cuando eso nos domina a nosotros. Es como el dinero, no hay problema con tener el dinero y poder usarlo para el reino del Señor. El problema es cuando el dinero se convierte en mi amo y yo soy esclavo del dinero. Cuando la tecnología se convierte en mi amo y yo soy esclavo de ella. Pero cuando yo soy el que tengo el control y digo, ok, a través de eso lo voy a usar para esto, haciéndolo de una manera real, no engañándonos. Porque podemos engañarnos, sí, aquí chateando para evangelizar. No, realmente, conscientemente me meto y coloco un mensaje y uso ese puente. Es lo que el Señor estaba usando, un puente, la situación de la iglesia. Y le están diciendo, ¿para eso fueron fundados? Pues yo he fundado esta iglesia, no para helenizar con una cultura pagana, como eran los griegos, pero sí para llenar, influenciar toda esa puerta con mi mensaje, con el mensaje que transforma vidas, con el mensaje de salvación. Tremendo, ¿no? Pablo habla mucho de esa puerta, lo habla en Hechos 14:27, lo habla en 1 Corintios 16:8, quiero leerlo, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 2 Corintios 2:12, él dice que cuando llegó a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se le abrió puerta en el Señor. Colosenses 4:3, él dice que orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Saben, hermanos, hermanas? Jesús continúa abriendo puertas. Dos cosas tenemos que hacer con esas puertas. Uno, estar atentos. ¿Cuál es la puerta que Dios abre? Y la segunda, cruzarla. Porque es que la puerta puede estar ahí, pero yo no cruzo, ¿sí? Y para evangelizar tenemos que identificar cuando el Señor nos está colocando esa puerta para compartir de Él. ¿Sí? Y usted se lo puede ver en la vida cotidiana, va en el bus, está en algún lugar y alguien dice, se monta un ascensor, está esperando en el médico una cita, ¡ay, qué calor! Esto sí es mucho infierno. ¡Ay, señora, infierno! No sabe, ¿sí? Puede compartir. Vea esa puerta grande, espaciosa que el Señor le da para que comparta. Qué inseguridad, ¿no? Tantos muertos. Uno sabe que sale de la casa, pero no sabe si regresa. Para eso le tengo la solución, mi señora. ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros tiene seguro de que sale y vuelve a regresar? Nosotros vamos a emprender un viaje como familia. Y ¿saben? No sé si regresemos, pero estamos preparados para irnos
con el Señor. El cristiano no está buscando la muerte, cortándose las venas o no, pero está preparado que si la muerte llega, que nos va a llegar a todos en algún momento, irnos con el Señor. Nos adelantamos y allá nos vemos. ¿Sí o no? Es lo que quiero. Bueno, un hombre había sido tocado por Jesús y vino a Spurgeon y le preguntó, ¿cómo podía ganar a otros para Jesús? Spurgeon le preguntó, ¿qué eres? ¿Qué es lo que haces? El hombre dijo, soy maquinista en un tren. Entonces Spurgeon le dijo, ¿el hombre que echa las paladas de carbón en tu tren es cristiano? Él respondió, no lo sé. Entonces Spurgeon le dijo, regresa y averígualo y comienza con él. ¿Sí? ¿Qué eres? ¿Qué haces? Ah, soy contador. Bueno, empiece a contar cuántas almas para el Señor. No, mentira, es chascarrillo. Sigamos. Verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Saben qué estaba pasando en la iglesia de Filadelfia? Ojo con esto. Dice, entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes van a la sinagoga? Los judíos. Pero resulta que habían judíos, al igual que Esmirna sufrió mucho, porque los judíos que habían creído en Jesús tenían los peores enemigos, eran los mismos judíos. Y cuando se reunían en la sinagoga no leían la palabra, sino planeaban cómo hacer caer y cómo entregarle a los romanos los judíos que sí se congregaban, porque se escondían, muchos de ellos. Entonces, como había tanta persecución, él les llama ahí la sinagoga de Satanás, porque aunque eran judíos de nombre, no lo eran de corazón, eran judíos de sangre, pero no lo eran de corazón, porque habían rechazado a Jesús como el Mesías, y el Señor por eso le llama, si no son mis hijos, recuerden, solo hay dos opciones para el hombre, no hay una tercera opción, o el hombre es hijo de Dios, o es hijo de Satanás, es lo que la Biblia nos presenta, no hay término intermedio. Y entonces, todo aquel que no ha nacido de nuevo y no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, no es hijo de Dios. La humanidad está llena de criaturas de Dios, fuimos creados por Dios, pero solamente somos hijos los que un día creímos en Jesús y le recibimos en nuestro corazón. Juan capítulo 1, 12 nos dice esta palabra. Entonces él le llama sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque aunque tenían conexión con los judíos, no tenían una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de fe. Por eso el Señor le llama sinagoga de Satanás. Y como aplicación recordemos, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Dios tiene hijos y no tiene nietos. Que usted es hijo de una mujer cristiana piadosa, gloria a Dios por su mamá, pero eso no lo va a salvar a usted. Hay padres que darían lo que fuera para salvar a sus hijos, el apóstol Pablo lo dijo. Yo desearía ser anatema, o sea, destinado a perdición, maldito, con tal de que mis hermanos se salvaran, pero no puedo hacerlo. Es mi deseo, como el deseo de decir, yo preferiría condenarme con tal de que todos ellos se salvaran, pero nadie puede entregar su vida para salvar a otros, porque ya Jesús entregó su vida para salvarnos a todos los que recibamos su sacrificio. Amén. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús promete vindicar a su pueblo y asegurarles que sus perseguidores reconozcan que estaban mal y que Jesús y sus seguidores están en lo correcto. Imaginen lo que está diciendo, yo los voy a vindicar un día a ustedes. ¿Saben ustedes que el Señor cuando murió y resucitó, la Biblia dice que descendió al abismo y allí predicó a los espíritus que estaban encarcelados? ¿Y saben qué estaba haciendo ahí cuando el Señor descendió al abismo? Estaba de alguna manera, no era predicándole para que los que estaban en el abismo pudieran salir a un nuevo lugar, no, era dándole la confirmación de que los siervos que anunciaron su venida estaban en lo correcto y que ellos estaban mal y que por eso estaban en ese lugar. ¿Se acuerdan con Noé? El diluvio, a Noé lo tomaron como loco, como demente. El diluvio efectivamente vino,
y toda la humanidad de ese entonces pereció, abnegados por agua. Solo 8 se salvaron. ¿Se imaginan cuánta gente hay en ese abismo? Pero la Biblia dice que cuando Jesús resucitó y antes de ir al cielo descendió al abismo y predicó a los espíritus encarcelados, significa les vindicó, les dijo: hey, ¿saben? Ustedes se burlaron de mis siervos, algunos de ustedes mataron a mis siervos, los persiguieron, todo eso, pero ellos tenían la razón, hablaron de mí, hoy vivo y reino por los siglos de los siglos. Y estaba vindicando a esos hombres que sufrieron por el nombre del Señor, como vindicaría a ellos, como nos vindicaría a nosotros por las veces que hemos sido de alguna manera perseguidos por causa del Señor. Sigamos, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es una promesa bilateral, noten allí. Por cuanto guardas mi palabra, entonces yo te guardaré de la prueba. ¿Cuál es la prueba que está hablando aquí? Algunos dicen que habla del periodo de 7 años que va a venir sobre la tierra. Es un periodo de prueba de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, el periodo de tribulación. Entonces dice, nosotros creemos, los del movimiento de Capilla Calvario creemos de alguna manera que nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser raptados antes de que empiecen esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Nosotros creemos en la pretribulación. Hay otros que son mid-tribulacionistas, creen que van a experimentar 3 años y medio primeros, pero cuando inicie la gran tribulación van a ser raptados. Otros post-tribulacionistas, o sea que van a quedarse aquí, los cristianos y los que no son cristianos se van a quedar ahí y van a vivir todo esto. Para todos hay pasajes bíblicos que pueden soportarlo. Nosotros creemos que no vamos a pasar por ahí, pero aún así, si eso llegara a ocurrir, de que no nos vamos antes de que venga todo ese periodo de destrucción, de mortandad, de toda esa situación tan tremenda, podríamos verlo también, y es lo que coinciden todos, es, en últimas van a ser guardados de ese periodo de prueba. ¿De qué manera? Una forma para explicarlo bíblicamente es, antes de la salida de la esclavitud de Egipto, cuando el Señor mandó las plagas, recuerden que las plagas tocaron a los egipcios, pero no tocaron a los hijos de Dios. Dice que hubo tinieblas por 3 días, que ni siquiera se podían ver a 10 centímetros, o sea, tan cerca no se podían ver, tinieblas. Pero en el campamento de los hijos de Dios había luz, hablando de que los hijos de Dios somos luz. Cuando hubo la muerte de los primogénitos, los que hicieron el sacrificio del cordero, el cordero pascual que lo vimos este jueves que pasó, Jesús es nuestra Pascua, aquellos fueron salvos de la mortandad. Y hubo grito en todas las familias de los egipcios, todos sufrieron, pero ¿qué pasó con los hijos de Dios? No pasó nada. Entonces, así ocurriera que pasáramos todo este tiempo de prueba, de tribulación, el Señor nos va a proteger aún en medio de todo eso. Pero nosotros personalmente creemos, yo personalmente creo que el Señor vendrá por nosotros primero y luego se desatará ese periodo de prueba. Y aquí está diciendo, yo también te guardaré de la hora de prueba. Es un tiempo específico, ¿vale? Verso 11, ¿qué necesitamos hacer? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús viene pronto. No ignoremos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué no ha venido el Señor si Él dijo que vendría pronto? Porque la palabra pronto, el significado literal es será repentino, sin esperarse, pero no necesariamente inmediato. Me explico y voy a volver a dar otro ejemplo. La liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto se gestó durante 430 años que ellos duraron, ¿sí? Duraron 430 años, pero cuando llegó el día de la liberación fue así. Salieron en el mismo día, dice la palabra, todas las huestes del Señor. O sea, en el mismo día el Señor sacó, imagínense, un rescate de 2 millones de personas aproximadamente. Dice que eran 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Se hace un promedio de 2 millones más o menos de personas. Y el Señor no vino primero por 100,000
y los puso a salvo, luego volvió por otros 100,000, no. Cuando los sacó a todos el mismo día. ¿Cómo significa pronto? Será repentino, ¿sí? La hora que menos esperemos, el Señor vendrá. Y por eso necesitamos estar atentos. No podemos dormirnos. Retén lo que tienes. No podemos tener una actitud confiada como la iglesia de Sardis. ¿Qué hizo la iglesia de Sardis? Se durmió. ¿Se acuerdan? Durmieron la guardia y fueron conquistados. ¿Qué hace un cristiano tipo Sardis? El que se relaja, el que se fresquea, no ora, no lee la Biblia, no tiene una comunión con Dios, no sirve al Señor. O sea, no hay nada que lo conecte espiritualmente con el Señor. Y el Señor está diciendo, retén lo que tienes, ¿sí? Para que ninguno tome tu corona. ¿Quién está detrás de nuestra corona? El diablo, el mundo, la carne, están detrás de nuestra corona. No permitamos. Entonces, lo que les está diciendo el Señor a los que les gusta el fútbol, de alguna manera, ¿saben qué le está diciendo el Señor? Hermanos, así como jugaron el primer tiempo, con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, salgan a jugar el segundo tiempo. O sea, permanezcan. Si nos ha parecido así, ¿no? Cuando vemos que está jugando la selección y dice, uy, si la selección juega el segundo tiempo como jugó el primero, uno dice, uy, ganamos, mejor dicho, sobrado. ¿Sí? Es igual, nos está diciendo como creyentes, manténganse ahí, no mermen la guardia, no se sientan que ya ganaron, sino que continúen hasta que crucen la meta. Esa es la actitud de un creyente, no se confía hasta que cruza la meta, para que nadie robe mi corona. Reto final y promesa, verso 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿A quién le va a dar? ¿A quién le permitirá que se sentare con él? Al que venciere, no al que renunciare, ni al que desertare, sino al que llegare hasta el final. La promesa es hacerlo columna en el templo de su Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿No les parece espectacular esa promesa? Poder estar ahí y tener seguridad eterna de nunca más salir de ese lugar. Va a escribir sobre nosotros el nombre de mi Dios. Ahí conoceremos el verdadero nombre de Dios. ¿Sí? Y ojo con esto. Cuando dices escribiré sobre él, ¿de qué habla? ¿Qué creen ustedes que habla cuando yo puedo escribir el nombre de alguien, sobre el nombre mío sobre algo, sobre alguien? ¿De qué habla? De propiedad, ¿sí? Es la propiedad, somos propiedad del Señor. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la nueva ciudadanía, y mi nombre nuevo. Qué promesas tan lindas. Verso 13, tenemos una responsabilidad individual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Hay gente aquí con oídos? ¿Sí o no? ¿Hemos escuchado? Absolutamente. ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje? No podemos decir, Señor, no sabía. Acabamos de escuchar un mensaje donde el Señor ha elogiado a una iglesia pequeña, a una iglesia con poca fuerza, pero que tuvo dos grandes características: confianza en Dios y fidelidad. Confianza en Dios y fidelidad. Que ese sea el lema para nosotros este año que viene. Confianza en Dios, más confianza en Dios y mayor fidelidad. Amén. Padre, te doy muchas gracias. Es una bendición muy, muy especial venir delante de ti, Señor, tener confianza en ti y fidelidad, Padre. Gracias porque es un honor, es un privilegio que nos das de servirte, de honrarte, Señor, de amarte y de venir delante de ti. Señor, has hablado de esta iglesia de una manera especial. Has elogiado a esta iglesia, Señor. Has elogiado a esos cristianos que un día estuvieron en esta ciudad. Señor, queremos un día ser elogiados por ti, escuchar tu voz. Y te pido, Señor, que nos ayudes a caminar contigo.
realmente queremos ser fieles a ti hasta el final y ayúdanos las veces que sentimos que no tenemos más fuerzas y que vamos a desmayar. Danos de tus fuerzas, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Gracias, Padre, porque tú nos dices en tu palabra que tú conoces nuestras obras, Señor. Y también nos dices que has abierto puerta grande, Señor, en la cual nadie puede cerrar. Y cuando tú la cierres, Señor, nadie la podrá abrir. Cuando tú cierres la puerta, Señor, cuando tú abres la puerta de salvación, la salvación es segura, Señor. No hay quien pueda cerrarla. Pero cuando esa puerta se cierre, Señor, cuando tú la cierres, el juicio también será seguro para aquellos que quedaron fuera de esa puerta. Oro para que mis hermanos, las personas que están aquí, puedan entrar por la puerta de la salvación que eres tú. Puedan creer en ti, Señor. No estamos hablando de un mensaje positivo, no estamos hablando de un mensaje que caldee los ánimos y que de alguna manera nos emocione, pero que saliendo de aquí salgamos vacíos, Señor. Estamos hablando de un mensaje de vida eterna, de mirar áreas de nuestra vida que quizá no te agradan a ti, y cómo, Señor, hemos caminado contigo, y ayúdanos a soltar el pecado, ayúdanos a renunciar al pecado, Señor, y a caminar contigo. Te doy muchas gracias por esta mañana, por lo que nos das, y ayúdanos a confiar y ser fieles para ti. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén.